El miércoles de ceniza empezamos la Cuaresma con un signo sencillo, o más bien con un rito simple, que para muchos he visto como arcaico, pero para nosotros cargado de sentido. Ponerse ceniza en la cabeza equivale a reconocer lo débiles que somos cuando la vida no está centrada en Dios, que es Dios para nosotros su origen y su término. Las cosas materiales no deben cautivarnos por su brillo, porque quedarán reducidas a polvo y ceniza, como de hecho se nos repite año a año al inicio de la Cuaresma. Acuérdate, hombre, que eres polvo y al polvo volverás. Durante el tiempo de Cuaresma estamos invitados a reflexionar a fondo, entrando en nuestro interior, es decir, en el fondo de nuestra alma, a fin de ver el sentido de nuestro destino y aquello que valoramos más de lo que somos y poseemos. Como cristianos, aquello que valoramos más de lo que poseemos y tenemos es Dios. Pero muchas veces corremos el riesgo de preocuparnos solo por lo necesario, inmediato, sin pensar demasiado en el fin último que es Dios. Aquí debemos acordarnos de aquel principio de San Ignacio de Loyola. Dios es el fin último del hombre. Es cierto, digamos, que vivimos en un mundo ajetreado, con muchas cosas. Y en estos días pensaba que como que ese mundo ajetreado se ha quedado estático de alguna manera por nuestra situación particular que vivimos. Y es como que el mundo se dio cuenta de que algo había perdido en el camino, y es Dios. Y ahora como que quieren recuperar esa amistad con Dios. Pero tenemos un problema, que cuando pase esta calamidad, no olvidaremos nuevamente de Dios. Ese es el peligro que corremos justamente. Que cuando están bien las cosas, entonces Dios pasa a un segundo plano muchas veces. Por eso es que tenemos que tener la capacidad de reconocer a Dios, sea en las buenas o en las malas. Tenemos que tener la capacidad de reconocer a Dios como el signo de nacimiento del Evangelio de hoy. Dice, creo, Señor, y se postró ante Él. Es decir, que descubrió su fin último, que es Dios. Creo, y se postra delante de Dios. Y eso es lo que tiene que hacer el cristiano. Para buscar el rostro de Dios y encontrarlo, una vez que ha encontrado, tiene que creer y tiene que postrarse delante de Él. Por eso es que el hecho de que uno se postre es propio de los sabios. Ya el Antiguo Testamento recomendaba la búsqueda de Dios constantemente en innumerables textos del Antiguo Testamento. La sabiduría, dice el libro de la sabiduría es luminosa y nunca pierde su brillo. Se deja contemplar fácilmente por los que la aman y encontrar por los que lo buscan. Bien, aquí la gran sabiduría es Jesucristo. Él nos ha hecho entender quién es cuando vino al mundo. Vino a instruir, vino a convertir a la humanidad. Y para convertirlo lo ha llamado por la conversión. Para convertirlo lo ha llamado por medio de la humildad, del corazón. Lo llamó a acomodar los pensamientos según Dios, no según el hombre. Le enseñó a orientar sus actuaciones hacia Dios. Por eso es que caminamos, en el tiempo de Cuaresma, caminamos hacia la Pascua con espíritu de renovación,
total de nuestra vida. Y por eso es que hay que animarse de volver a Dios. En estos tiempos que nos aquejan, a todos podemos volver a Dios, como decía al principio, pero corremos el peligro que después que pase la tormenta, nos olvidemos de nuevo de este principio que es Dios. Y así somos los cristianos. Muchas veces tenemos lindos fervores o grande anhelo por la santidad, pero cuando viene la prueba nos acercamos a Dios. Cuando estamos en paz es como que nos olvidamos de Él. Por eso es que es hora de volver a Dios. Pero es hora de volver a Dios con obras, con verdad. Él nos llama ni se impone, sino que pide de nosotros el humilde silencio de abrir de par en par el corazón de nuestra alma para que encuentre a Dios. Por eso dice el libro de los Salmos, como suplicándole a Dios, devuélveme la alegría de tu salvación. ¿Qué hace falta para una buena conversión? O más bien, ¿qué hace falta para volver a Dios en estos tiempos tan difíciles? En primer lugar, lo que hace falta, lo principal, es la conversión. Y la conversión es un cambio profundo de la mente y del corazón. El que se convierte se da cuenta de que algo tiene que cambiar en su vida, en sus pensamientos, en sus palabras, en sus obras, en sus acciones. Algo tiene que cambiar. Ese es el cambio del corazón. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, cuando ha empezado su vida pública, empezó con una llamada decisiva a la conversión. Dice el Evangelio de San Marcos, se han cumplido los tiempos y se acerca el reino de Dios. Convertíos y creed en la buena noticia. Se han cumplido los tiempos, dice. Recordemos que las palabras del Evangelio son actuales, siempre. Hay que hacerse como niños para convertirnos. Hay que nacer de nuevo como Nicodemo. La conversión de la mujer samaritana, un ejemplo práctico de cómo se llama a una persona a la conversión. Por eso este tiempo es tiempo necesario de convertirnos. Como decíamos, la conversión es un cambio profundo de la mente y del corazón. El que se convierte se da cuenta de que algo debe cambiar en su vida y se decide a cambiar voluntariamente. ¿Y qué implica la conversión? La conversión incluye apartar todo lo que aleje de Dios. ¿Y qué cosas alejan de Dios? Precisamente el pecado, pero también los afectos, las malas compañías, los malos hábitos, el mal uso de los medios de comunicación, etcétera, tantas cosas. La conversión, en definitiva, es morir a uno mismo para vivir de Dios. La conversión tiene como características, primero tiene el arrepentimiento, es uno de los pasos de la confesión, el arrepentirse de los pecados que uno comete. Cuando hay que arrepentirse del pecado mortal, cuando hunde sus raíces en el alma, siembra el egoísmo, cierra la cerrazón. Habla también justamente cuando no nos convertimos o no nos arrepentimos, nos vamos contra el mandamiento de Dios, endurecemos el alma, endurecemos la voluntad y no queremos cambiar. Y eso solamente se cambia con una gracia que Dios concede, es decir, el sincero arrepentimiento de nuestros pecados. Especialmente tenemos que odiar el pecado mortal, es el que más daño hace en el alma. En segundo lugar, también para esta conversión hace falta abrir el corazón a la luz nueva. Recordemos que Dios es la luz
y no hay tiniebla alguna en él. Por eso dice el Evangelio de San Juan: todo el que obra el mal aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras no sean descubiertas. Pero el que obra la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, pues éstas están hechas según Dios. Convertirse, en definitiva, es cambiar de actitud, desandar el camino andado. Es una vuelta a Dios, del que el hombre se aparta por la mala conducta, por las malas obras, es decir, en definitiva, por el pecado. Esa vuelta a Dios, que es fruto del amor a Dios, incluirá también una nueva actitud hacia el prójimo, que también ha de ser amado. Recordemos los evangelios de los días anteriores, que el fariseo le pregunta cuál es el mandamiento más grande de la ley. Cristo responde: amar a Dios y amar al prójimo como a sí mismo. Por eso es que el reino de Dios empieza con la conversión personal. Una persona tiene que convertirse personalmente, y algo único del ser humano. Y eso Dios concede esa gracia de poder convertirnos siempre y cuando que volvamos la mirada hacia Dios, siempre que demos el rostro a Dios. Por eso es que decía San Agustín: el hombre tiene dos cosas: se levanta contra él para odiarlo, o se postra como el ciego para adorarlo, para amarlo, para servirlo. En este día hay que pedir con súplica confiada a Dios, nuestro Señor, nos ilumine con su luz, para que en este tiempo de Cuaresma tan particular para nosotros los cristianos, nos lleve a una conversión sincera. Y así entonces podremos decir con el ciego de nacimiento: creo, Señor, y nos postremos ante Él como el ciego, que es la luz del mundo. Esta gracia también le imploramos a la Virgen Madre. Ave María Purísima.